estamos de regreso con el cierre de esta programación especial, esta serie, La filosofía de la verdadera educación. Hablamos muchos temas de mucha importancia, como la escuela del Edén, la base, ¿no?, para esta casa tan importante de la escuela superior. Estuvimos hablando de la escuela de los profetas y hablamos también, mis hermanos, la escuela del desierto, donde que el Señor quería ayudar que la nación de Israel fuera una nación poderosa y un modelo para el mundo de aquel tiempo. Hablamos de la escuela de los discípulos que Jesús vino a enseñarles. Hablamos también, mis hermanos, de la escuela del tiempo de la reforma. Y ahora terminamos la última clase hablando de la escuela de Madison. Y hoy terminamos la serie con la escuela superior. Más que todo queremos decir que Dios tenía un plan para esta hora final, cuando el Señor, como dice, voy a leer la palabra del Señor, en un momento va a iluminar la tierra con su gloria. Para tanto hay que hacer una obra muy especial en ese tiempo. Queremos dar la bienvenida otra vez a usted y también al pastor José Luis Andrade, que estuvo con nosotros toda esta serie. Y el pastor José está esta época dando una campaña con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Pues nos faltó tiempo, ¿no?, para preguntarle allá en México cómo está llevando la obra. Ustedes tienen un sanatorio, ¿no? Sí, así es. Nosotros, pues gracias, con la bendición de Dios, pues hay un sanatorio y estamos pues aportando un granito de arena en lo que se puede. Entonces, hay varios sanatorios que también el Señor ha levantado y están llevando su obra de preparación para la crisis final. Amén. ¿Hay algún plan, por decir, de obra médico-misionera, verdadera educación, algo que ustedes están pues Sí, llevando a cabo? nosotros lo único que tenemos es el sanatorio, y tenemos un restaurancito allá en la parte de la Sierra de Comitán. Ahí hay un restaurancito y el sanatorio está en Trinitaria. Sí, escuela en sí no, tal vez nosotros no, pero quizás hay otros hermanos que sí tienen la escuela. Muy bien, pastora, le invitaría otra vez que pudiéramos empezar como siempre orando al Señor. Sí, hagamos una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hasta aquí nos permitiste, Señor, estar estudiando, estar leyendo, Padre, sobre las diferentes escuelas, que el único propósito ha sido, Señor, que sepan tu nombre. Y, Señor, perdónanos y ayúdanos pues a participar en la que nos toca a nosotros. Quizá ya vimos la historia, Padre, pero sabemos bien que ahora nos toca a nosotros criar a nuestros hijos, y permítenos hacerlo de acuerdo a la luz del cielo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya vamos arrancando con esta última parte. Hoy estamos concluyendo la serie de la filosofía de la verdadera educación. Quisiéramos leer, como siempre, una cita bíblica, un texto, como está en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Dice la poderosa palabra de Dios, una profecía para ese tiempo. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Wow, que cita tan poderosa, ¿no? Dice que vi a otro ángel. Normalmente lo decimos el cuarto ángel, y normalmente también mencionamos que es la lluvia tardía, la unción del Espíritu Santo, porque ya en Apocalipsis 14 estudiamos de 3 ángeles, y el segundo ángel tiene un mensaje solene, dice, cayó Babilonia. Si seguimos leyendo Apocalipsis 18, pues encontramos también el mismo mensaje, nomás con una pequeña diferencia. Leíamos el versículo 2, capítulo 18, versículo 2, y dice así, y clamó susurrando, ¿no? Dice con voz potente. Esta es la diferencia. Si usted va a Apocalipsis 14, allá dice clamó, cayó Babilonia. Ahora aquí dice clamó con voz poderosa, con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. No es que tal vez va a caer, no es que si por acaso va a caer, no, dice ha caído, ha caído. Cuando la Biblia dice 2 veces que ya no hay medicina, ya no hay regreso atrás, dice ha caído Babilonia. Babilonia, mis hermanos, es confusión.
Portanto, todo sistema de Babilônia é uma farsa, todo diploma que não tenha agora um propósito para a hora final, para a grande crise, é uma trampa. Por isso, estivemos falando por várias classes que agora devemos predicar, ensinar e sanar. Assim que o Senhor tem um plano e disse que Babilônia se ha hecho habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo e albergue de toda ave imunda e aborrecível. Assim, querido hermano, querida hermana, nós temos uma ordem del Senhor, como está al versículo, bueno, el versículo 3 diz assim, para que terminemos a leitura, porque todas as nações han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice, todas las naciones han bebido y se han enriquecido. Miren, mis hermanos, voy a regresar a esto. Todas las naciones, no un país o otro, o algún lugar por acaso, no. Dice, todas las naciones han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. La falsa educación ha sido, mis hermanos, una trampa para llevar al mundo todo e incluso muchos creyentes a la apostasía. Y por tanto, la palabra de Dios está dando el último mensaje. Ahora leemos el versículo 4 que dice entonces, el último mensaje de Dios, el último llamado. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de Babilônia, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que Dios tiene mucho pueblo en Babilônia, porque para que no seáis partícipes de sus pecados, nem recibáis parte de sus plagas. Portanto, agora entendemos de que as plagas estão para cair, pero Deus todavía antes de las plagas chama al mundo com um solene chamado, que é o fuerte pregón que se vai ser dado a todas as nações. Portanto, meu querido hermano, nós entendemos que Babilônia tem um plano para destruir a terra. Vou ler o livro rapidamente de Apocalipse, capítulo 18, versículo 23, e diz assim, este mesmo capítulo 18, versículo 23, diz, luz de lâmpada não alumbrará mais em ti, nem voz de esposo e de esposa se oirá mais em ti, porque tus mercaderes eram os grandes de la tierra, pois por tus hechicerias foram engañadas todas as nações. Aqui, pastor, sempre he predicado isto, quando a Bíblia menciona hechiceria, se você vai ao original grego, está pharmakeia. A palavra em grego é pharmakeia. A mesma palavra que o apóstolo Pablo usa em Gálatas capítulo 5, versículo 23, e disse claramente que são obras de la carne. E agora aqui em Apocalipse disse que todas as nações serão engañadas por la farmaqueia. Hechiceria é farmaqueia. Em nosso país se usa muito a palavra farmácia. E aqui em Estados Unidos se usa a palavra drugstore. Drugstore quer dizer uma tienda de drogas, químicos, fármacos. Portanto, o Senhor ha dado um plano para o remanente para que abram sanatórios, clínicas e usem os tratamentos naturais. Isto faz parte do paquete do ministério del tempo del fim, a obra médico-missioneira. Não é maravilhoso ver todo isso na Bíblia? Sí, pastor, por supuesto, y yo creo que como remanente fiel debemos de poner atención a esta parte, ¿no? De que porque es importante la obra médico misionera. Y va acá el asunto porque pues últimamente si nosotros vemos todas las plagas que vienen, tanto las primeras como las postreras, pues vamos a entender que va a haber mucha necesidad. Y sobre todo de las personas para que crean en el mensaje, nosotros que tenemos que practicar lo de Cristo, que es sanar, pero ahora no a través de milagros, sino a través de la obediencia a la ley física. Entonces, así es, la Babilonia pues produce, ¿verdad?, economía a través de estas tres grandes empresas, Pfizer y Bayer, que a nivel mundial, ¿verdad?, están drogando a las personas. Sabemos bien que en ningún momento Dios mandó a que drogáramos a las personas, sino que le diéramos un remedio natural y que Él iba a sanar. Mediante la confianza en Dios,
en el remedio nacional, en el remedio natural, él iba a sanar a la persona. La gloria iba a ser para él, no iba a ser para el médico. Entonces, pues es importante que lo sepamos, pastor. Sí, estes mercaderes que a Bíblia habla, pues são as megas corporações. E hoje nós outros, como creyentes, devemos regressar à la dieta original e também ao estilo de vida correto, para que não tenhamos necessidade de fazer uso de nenhum químico, de nenhum fármaco, de nenhuma droga. E a única exceção em el espírito de profecia que podemos se usar químicos e fármacos, drogas, é quando a pessoa não deixa de comer carne, então se hace o uso devido às inflamações, fiebre interna, então se requer o uso de químicos. Por isso disse a sierva del Senhor, Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, que as medicinas de Cristo limpiam o organismo. E quais são as medicinas de Cristo? Se você vai ao livro Ministério de Curação, Consejos sobre a Saúde, página 89, em los dois livros, Consejos sobre a Saúde, Ministério de Curação, diz que o aire puro, o sol, a luz solar, o exercício, a dieta original, pues os 8 remédios de Deus, de la farmácia divina, são os verdadeiros remédios. Portanto, agora, como um remanente, temos que ter esta educação, como diz o livro de Salmos, capítulo 23, el buen pastor lleva sus ovejas a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, a las aguas vivas, a las aguas alcalinas. En Babilônia tomamos, mis hermanos, la comida refinada, la comida de frituras, la comida desmineralizada, pero el Señor nos quiere llevar a las aguas vivas y a los pastos verdes. O sea, el Señor nos quiere llevar al plano original outra vez. Bueno, como nós hoje estamos para fazer o cierre, queremos falar da escola superior. En este momento, mis hermanos, dice el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318, una gran crisis aguarda el pueblo de Dios. Una crisis aguarda el mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producir-se. Hemos cumprido fielmente el dever que Deus nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera. Wow, así que esta pregunta es muy importante. Ahora tenemos que hacer una obra tan grande en muy poco tiempo. Profetas y Reyes, página 461, dice así: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo con sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un reavivamiento e una reforma. Portanto, mi querido hermano, está a la mesa el tema de hoy, la escuela superior. Miramos, mis hermanos, que en este mundo pues tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, depravada, mundana, una naturaleza de Babilônia, competência, ódio, rencor, negativismo e violência. Hasta mesmo as igrejas estão cheias de adultério, de abuso de niños, de violência, de peleas. Por isso o Senhor agora quer sacar o lírio del pantano, a flor mais pura e bonita del meio del barro de la basura deste mundo. Por isso ha chamado o Senhor a cada um de nós. Portanto, agora temos que estudar, vamos aprender. Pues eu estou lendo aqui algumas citas deste livro, Tu Puedes Sobrevivir. Não sei se alguém lo conoce, pues tal vez que alguma pessoa já lo tenha em sua casa, por Harry Franklin. Estuvimos leyendo muitos livros, a parte da Bíblia, de la hermana White. Aqui está a bibliografia, a educação de la hermana White. Salir de las ciudades de la hermana White, la edificação del carácter de la hermana White, um montão de livros. A la clase passada mencionamos Spalding and Magan, tomo 1, tomo 2, mencionamos mente, carácter e personalidade, aí citas poderosas, pois temos todo esse material que é um material para esta hora. Me gostaria muito de dizer que devemos ler agora os livros Mensajes Selectos, mais que todo em este tomo 2, por dizer, eu tenho muitas citas a respeito da obra que devemos fazer agora, através de la verdadeira educação. Pastor, eu vou ler uma cita, vou pedir a você fazer um comentário que nos habla a respeito de los milagros.
porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué no hacemos ahora milagros como hacían los discípulos? Yo voy a leer la cita. ¿Por qué los milagros son menos importantes hoy? Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 2, a la página 60. Dice así: la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico. ¿Cuál es el método? El pastor ya va a comentar ahora. Ahora hay que ser llevada a cabo una obra por un método diferente. Está mencionando aquí porque Satanás va a usar este método de curación sobrenatural. Dice así, debe llevar a cabo una obra del sanamiento físico combinándolo con la enseñanza de la palabra, con la palabra de Dios, claro. Deben establecerse sanatorios. Deben, no es que tal vez si puede, si hay tiempo, no, deben establecerse sanatorios y con estas instituciones deben realizarse obreros capazes de llevar a cabo una obra médico-misionera genuina, porque hay una falsa, genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Y termina aquel texto: esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse para favorecer a muchas almas. Pastor. Sí, definitivamente nosotros tenemos que ver aquí el papel del espiritismo. El papel del espiritismo va precisamente a ver de que Satanás se va a hacer pasar como el gran médico misionero. Nosotros hemos entendido en la palabra de Dios que desde que Cristo se pone, ¿verdad?, el efod, y allá en Hebreos, en su capítulo 8, si nosotros vamos al libro de Hebreos, dice, ¿cuál es el propósito hoy de él? Dice Hebreos en su capítulo 8, versículo 16. Ahí nos muestra claramente 8:10. Dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11, sigue diciendo la palabra de Dios, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando Hebreos dice, pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón, aquí está incluyendo no nada más una ley, está incluyendo las dos leyes, ¿sí? Las dos leyes que tienen que ver una con el carácter. ¿Cómo puedo transformar yo mi carácter? Solamente puedes transformarlo viendo la ley de Dios. Y te voy a invitar a que busques allá en el libro Patriarcas y Profetas la ley dada a Israel. Y te vas a dar cuenta que no nada más es matar, sino que todo acto que contribuya a abreviar la vida, para el cielo se cuenta como un homicidio. No nada más es aquel de hablar falso testimonio. Solamente con desearle el mal a una persona, tú ya estás matando o hablando mal con un ademán. Muchas cosas que eso transforma el carácter. Si tú miras la palabra de Dios, vas a entender que el carácter de Cristo fue el mejor, porque Él nunca levantó falso testimonio a nadie. Él nunca adulteró, nunca hizo cosas, ¿verdad?, que ofendieran a Dios. Y para eso quedó la ley física. Pero la ley que rige el cuerpo, nosotros lo conocemos como los 8 remedios naturales, que están la confianza en Dios, el ejercicio físico,
está el agua por dentro y por fuera, el sol, el descanso, el aire fresco, la temperancia y la dieta equilibrada. Eso es para el cuerpo. Pero ¿por qué no milagros? Porque se supone que el cuerpo, aunque se sane, en esta tierra tiene que morir. Ya es la última fase de la obra final. Yo te pregunto, aquellos que Cristo sanó de una manera milagrosa, tanto el ciego como la mujer que tenía, ¿verdad?, el flujo de sangre, como los leprosos, todos ellos que sanó Cristo por un milagro, te pregunto, ¿tú crees que hayan muerto otra vez? Todos ellos volvieron a morir. En esta última fase de la obra, nosotros sabemos bien que el vino de Babilonia va a ser la inmortalidad del alma. Nosotros hemos entendido que todo cuerpo humano tiene que llegar a su momento de morir, porque es parte de la solución que el Dios le dio al pecado. Entonces, Él no quiere impactar a la gente a través de un milagro, porque si Él quisiera lo puede hacer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere llevar al cielo personas que cuiden su cuerpo, personas que se adapten a los principios santos, que va a ser un mundo mejor, una tierra nueva, en donde no va a haber matanza. Primero con la dieta no va a haber pollo, res, cortes, porque se va a acabar la muerte. Dice Isaías, ya no harán más maldición, ¿sí? Entonces, los milagros lo único que traen son expectativas. No traen una convicción personal de que por qué estoy enfermo. Si una persona come azúcar, es lógico que va a tener azúcar en la sangre. Si una persona come grasa, es obvio que va a tener triglicéridos en la sangre. Si una persona vive en donde todos los carros están pasando y todos los carros consumen gasolina y lo tiran a la atmósfera, obviamente va a desarrollar cáncer en los pulmones. Por eso nosotros como principio no tenemos que tener sanatorios adentro de las ciudades donde el aire es viciado. Y quizás tú puedas decir, oye, bueno, pero es que ya no se ve como antes el humo. Bueno, porque hoy en día la ciencia, ¿verdad?, con el convertidor catalítico acelera, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea un oxígeno puro. Sigue siendo dióxido de carbono. De ahí la importancia que tú salgas y que Cristo te vea que estás sembrando árboles. ¿Por qué? Porque hoy en día tú no ves árboles. Tú lo que ves es deforestación. Y si tú no participas, o sea, si tú no te acostumbras a los principios del cielo, a los principios de una tierra nueva, entonces, ¿cómo quieres decirle a Cristo, llévame, si todavía no te acostumbras aún en tu cuerpo a cuidarlo? Yo sé que cuesta a veces hacer ejercicio, cuesta confiar en Dios, cuesta creer que solamente un simple vaso de agua, bueno, no un vaso de agua, ¿verdad? Bastante agua pueda curarte los riñones, ¿sí? Pueda bajarte los triglicéridos. O sea, nosotros tenemos que entender que dice el espíritu de profecía allá en el libro Eventos de los Últimos Días, y lo que el pastor leía, ¿verdad?, en mensajes selectos, es porque la Biblia va a ser desacreditada. Toda gente que confía en milagros tiene esta particularidad: no lee la Biblia. Al no leer la Biblia, obviamente no cumple con la palabra de Dios. Dice, si aquellos eventos de los últimos días, el capítulo es los engaños satánicos. El subcapítulo dice, los milagros no pueden reemplazar la Biblia. Si aquellos por medios de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de esas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que poseen el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. O sea, en esta última fase, Satanás va a hacer milagros. Y nosotros tenemos que entender a través de qué los va a hacer Satanás. El pastor muy bien había dicho, ¿verdad?, de las farmacias, de las drogas. Y hoy en día mucha gente le atribuye a esas drogas una cuestión milagrosa de sanación. Pero realmente la fuente de enfermedad son los malos hábitos, son las malas costumbres. Las enfermedades jamás se heredan. Los que se heredan son los hábitos alimenticios. Por eso dice, la Biblia nunca será reemplazada
por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferrados a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de que Dios, Jesús, no va a obrar milagros? Que busquemos la Biblia, que encontremos la Biblia, por supuesto. Nosotros sabemos perfectamente bien que en esa gran tribulación, la mayoría de las personas, lo sabemos por el estudio de la palabra de Dios, van a ser mártires. Y de ahí la importancia de no afanarse, ¿verdad? Porque un médico misionero lleva como propósito restaurar el cuerpo, por supuesto. Pero imagínate, tú no le das el mensaje. Un médico misionero, dice la sierva del Señor Emmanuel, médico misionero, que en sus manos estuvo un alma y que por medio de él Cristo le devolvió la salud, pero que jamás le habló del sello de Dios, del mensaje de los 3 ángeles y recibe la marca de la bestia. Ese médico misionero es culpable, escucha, de la perdición eterna. Por eso Cristo en su palabra dice ahí en los evangelios, si un brazo es ocasión de caer, mejor quítate el brazo, es mejor siéntete sin brazo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la obra médico misionera lleva un propósito, sellar la gente en el mensaje de los 3 ángeles. Un verdadero médico misionero, un verdadero siervo de Dios médico misionero tendrá que manejar las profecías porque le tiene que decir a la gente qué va a hacer. No lo va a dejar en la ciudad, lo tiene que sacar. Si tú te vas a la Ciudad de México a vivir por lo menos 3 meses, inmediatamente vas a toser, inmediatamente los ojos se te van a poner rojos. ¿Por qué? Porque no hay aire fresco. Entonces, nosotros necesitamos entender qué son los principios de la Escuela Superior de Cristo, y allí en el libro Consejos para Maestros hay una cita que me gustaría compartirles ahí en la página 13. Dice, la educación superior en Consejos para Maestros es el conocimiento experimental del plan de salvación. Y nosotros podemos entender el plan de salvación en el santuario. Por eso, médico misionero, que es la falsa obra, que nada más va a hacer comercio, pero sin llevarles un mensaje, sin hablarles del sello de Dios, yo prefiero que esa persona que está en mis manos, que el Señor me está dando la oportunidad de tenerlo como paciente, yo prefiero que esa persona descanse, pero que se lleve el mensaje de la verdad presente, a que no sea restablecido y que yo no le pueda dar el mensaje. Por eso en la escuela superior dice, es el plan de salvación, porque somos la última generación. Y dice, y se lo obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará la mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. Es por eso que los hermanos, al ver el tema de los 144,000 y entenderlo, que son jóvenes, los que estamos casados, debemos ensalzar ante el mundo el matrimonio. Hoy el día que el mundo está tirando el matrimonio como un contrato civil que lo podemos deshacer a su antojo. No, y a partir de eso, del adulterio, de la fornicación, miren cuántas enfermedades de transmisión sexual hay. Existen un montón. Y nosotros debemos decir, no, ahora entendemos por qué Dios ha dejado el primer ángel, nuestra alimentación, nuestro cuidado en la sexualidad, en nuestras emociones. Sabemos bien que dice en el libro de Maranata que el carácter lo conforman los pensamientos y los sentimientos. Pero la sierva del Señor nos da un consejo para todas las enfermedades mentales. Son los pensamientos los que deben de regir a los sentimientos. Pero si tú no lees la Biblia, dime tú qué pensamientos vas a tener. Si tú empiezas a leer hoy en día los libros de psicología, de la libertad, que dice que dejes a una y agarres a otra, todo se vuelve un caos. Por eso es importantísimo, y dice aquí, enseñar al alumno a ser el colaborador con Cristo, a disipar las tinieblas morales que lo rodean e impartir luz y conocimiento a los hombres. La sencillez verdadera de la verdadera piedad es nuestro pasaporte a la escuela de la tierra superior de Cristo. Amén. Qué bonito, ¿no? Gracias por este aporte. Así, mis hermanos, miremos que hay un plan, así como Dios le dio a Noé un programa y un tiempo para que pudiera ejecutarlo, pues hoy también tenemos un programa y un tiempo
E isso é muito importante. Quando estava estudando este livro, Eventos del Tiempo Final, a la página 98 dice esto de que el Señor tiene un tiempo determinado para terminar la obra. Pero, dice la cita, ¿cuándo será ese tiempo? Dice, cuando la verdad para estos últimos días sea proclamada para testemunha a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso está en nuestras manos. Y dice, sigue más la cita, dice, si el poder de Satanás puede entrar en el mismo templo de Dios y manipular las cosas como a él le place, el tiempo de preparación será prolongado. Mira, eso está en nuestras manos, antecipar o prolongar, porque si no hacemos nada, y yo tengo en mi mano aquí el librito, Mensajes Selectos, el tomo 2, al capítulo 45, le invitaría a leer este capítulo, porque hay un plan, no es aquí cada cual hace lo que quiera, o cada iglesia pues tiene su plan, no, Dios tiene un plan definido para su pueblo. Aquí el capítulo 45 dice así, una invitación a vivir en el campo. Ya mencionamos en esta serie de la filosofía de la verdadera educación que eso tiene que ser organizado, no es a la carrera, a la loca, al azar, no, no. Es un plan que Dios, el Espíritu Santo, tiene que guiarnos paso a paso. Son 3 etapas y de manera organizada debemos salir de la ciudad con un propósito. Y voy a leer ahora una cita. ¿Cuál es el propósito? El punto es que nosotros estamos en 3 problemas. El primer gran problema es que el pueblo de Dios no ha obedecido, nos quedamos en la ciudad. Ahí usted va a decir, no, pastor, pues estamos en la ciudad para predicar. Ahora le hago una pregunta, ¿quién está predicando? Los testigos de Jehová, sí, los veo siempre tocando puertas, pero le estoy hablando la verdad presente. Entonces, estamos fallando en no predicar el mensaje de los 3 ángeles, la doctrina completa, el santuario, y estamos pecando porque no obedecemos a la instrucción de ir al campo y también no estamos dando la advertencia al mundo. Quiere decir que nosotros estamos ahora apenas siguiendo la onda de que debemos estar en la ciudad. Y cuando digo siguiendo la onda, mira, dice así, a este libro, página 363, capítulo 45, dice, Satanás tiene el propósito, Satanás, no Dios, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres. Y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Entonces Satanás quiere atraernos del campo a la ciudad. Por eso nuestros niños, nuestros jóvenes les gusta la ciudad. Pero si vamos a la otra página, 364, dice así, desea que vivamos com amplitude de espaço, está hablando del plan divino. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere, ¿quién quiere? Dios quiere. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Eso escribió más de 150 años atrás. Entonces nosotros estamos hoy fallando, pero ¿qué hacer en el campo? ¿Qué ir a hacer en el campo? Nosotros, dice así la sierva del Señor, tenemos que seguir el plan. A la misma página, 364, todavía se le da esa instrucción, salir de las ciudades, establecer vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. A la otra página, 365, dice así el título, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Entonces el pastor explicó muy bien que en las ciudades Satanás va a preparar milagros sobrenaturales para engañar, entrampar a las personas. Y la Biblia lo describe muy bien como el anticristo, a través de su poder, va a hacer grandes contrafaciones, pasándose por Cristo, y la gente va a estar siguiendo un poder equivocado. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que ahora salgamos al campo. Voy a leer ahora la página 366. Yo le pido que lea todo este capítulo 45, Mensajes Selectos, tomo 2. Dice así: el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades tenemos que tener casas de cultos,
como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Hoy toda obra está dentro de las ciudades. Es un error que estamos cometiendo porque tan pronto arranca el decreto dominical se nos cortan el cuello y nada va a poder seguir adelante en las ciudades. Pastor, ¿y cuál va a ser el propósito? Que Satanás va a hacer milagros. Va a ser apartarlos de la palabra de Dios, apartarlos del sábado. Y él se va a constituir como el gran benefactor de la raza humana. Por eso nosotros debemos de entender nuestro propósito como médicos misioneros. Hay hermanos que todavía dicen, no, es que en plena ley dominical vamos a estar predicando, ¿verdad? Muchas cosas. No, en la ley dominical, dice la sierva del Señor, vamos a estar predicando la santidad del sábado, porque es el mandamiento más transgredido, es el único que ostenta el carácter del Creador. Ahora, pero al salir de las ciudades, nosotros tenemos claros ejemplos. La sierva del Señor dice, la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar. O sea, no colonias. A veces nosotros queremos salir al campo, pero con una infinidad de hermanos. No, son grupos pequeños, 2 familias, 3 familias. Y escuchen, yo siempre le he dicho a los hermanos, allá en Chiapas hay bastantes grupos que están fuera de la ciudad. Y sobre todo, el consejo es llegar a entender la parte del lugar santísimo, la vestimenta de Cristo Jesús en relación con las profecías de Apocalipsis, los 22 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a necesitar que de allá bajemos a reprender el pecado, a reprender no con términos mesurados. La sierva del Señor dice, ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ya, si estamos convencidos que eso es, pero necesitamos un espíritu en el cual no lo vas a encontrar en desobediencia a Cristo. Si Dios ya dejó un plan de abandonar las ciudades, sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños, no es nada más de que nos vamos a ir, no, vamos a ir a estudiar como nunca antes, vamos a pedirle el consejo divino. No para hacernos famosos, ni para que la gente nos conozca, no, simplemente para exaltar la santa ley de Dios. Amém. El propósito, pastor, de toda esta serie, la ciencia de la verdadera educación o la filosofía de la verdadera educación, es que debemos conocer a Dios, que debemos reflejar su carácter. Y en la ciudad, con tanta tentación, especialmente los jóvenes, no pueden tener esta pureza, esta santidad que Dios demanda, y el campo es la escuela preparada, como fue para Adán y Eva, como fue para el pueblo de Dios al Antiguo Testamento, también ahora para que podamos tener ese carácter santo. El libro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 y 2, yo leo esta cita, Oséias, capítulo 6, vamos a colocar un poquito de Biblia porque estamos leyendo varias citas del Espíritu de Profecía, pero voy un poquito a la Biblia para que veamos que eso está en la palabra. Dice así, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de aquellos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora mira el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como que al tiempo del fin, hermanos, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por tanto, el Señor lo está diciendo de manera muy clara de que debemos conocerlo, de que debemos aprender de Él. Hay otra cita claramente que dice el libro de Miqueias, capítulo 4 y el versículo 9. Dice así Miqueias, una pregunta, Miqueias, el profeta, capítulo 4, versículo 9, dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Que te ha tomado dolor como la mujer de parto? Mira, el pueblo de Dios está sufriendo como que no tiene seguridad, como que no tiene protección, e incluso está sufriendo como una mujer que está para parir, como está para dar la luz. Y dice claramente el versículo 10, ahí mismo, Miqueias 4, 10, dice así, duélete y gime,
hija de Sión. Está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo, de los filisteos, amonitas. No, dice, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora, en esta crisis, en esta angustia, ese tiempo de tribulación, saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Quiere decir que Dios quiere que lo conozcamos, que es nuestro protector, que Él, como dice el Salmo 46, Salmo 91, Él nos va a defender. Ele vai criar uma fortaleza, usando a mesma natureza para defender-nos de los impíos que vão tentar arrebatar o povo de Deus. E isso está em toda a Bíblia. Eu puedo ler, por dizer Mateus 24, Jesus dijo claramente al versículo 15, hablando de la abominación desoladora que está en el libro del profeta Daniel, quien le entienda, y dice el versículo 16, vamos ler a Mateus 24, versículo 16, dice claramente, quando seja colocado el decreto dominical, la abominación desoladora, dice, entonces los que estén en Judea, en la ciudad, huyan a los montes. Querido hermano, esa es una profecía para esta hora, pero ¿qué vamos a hacer a los montes? La palabra es muy clara, debemos ir a los montes a abrir los puestos de avanzada. Debemos salir de Babilonia, debemos abrir las escuelas de los profetas, debemos preparar allá el huerto, debemos preparar la comida. Miles se converterán a la última hora. ¿Y qué van a comer? ¿Dónde van a ir? Si la familia los rechazó porque ahora abrazaron la ley, el pacto de Jehová, el santo sábado, aceptaron a Cristo como su Salvador, perdieron su trabajo, no pueden comprar ni vender en la ciudad, ¿a dónde esta gente va? Un montón de pentecostales, testigos de Jehová, católicos romanos, gente de la nueva era. Los adventistas deberíamos tener los puestos de avanzada ya preparados para recibir esta gente. Pero ahora cuando hablamos del remanente, cuando hablamos del pueblo de Dios para el tiempo del fin, de lo que estão abrindo sanatórios, ¿qué estão haciendo? Vão ao campo, ponem videos em YouTube e dizem assim, por favor, nos manda um dinheiro. Não, mis hermanos, esse é um aprovechador que está por aí, que não conhece nada da verdade presente, porque em esta hora o povo de Deus foi chamado para ser o que foi José em Egipto, para ajudar, preparar o caminho com sofrimentos, porque vai ter que alimentar seus mesmos hermanos que lo rechazaram, que le venderam, que lo botaram fora, que lo diziam que eram fanáticos, que eram loucos. Pois agora estes mesmos fanáticos, que são o remanente que já tem todo preparado, serão os que irão apoiar aqueles hermanos que eram covardes, que não saíram a tempo, pero agora al último necessitam de ajuda. Portanto, esta é uma obra que está intocada, pastor. Así es, y sobre todo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, el gran fracaso de Babilonia y el egocentrismo que se le ha inyectado a los muchachos, ¿verdad? Hemos platicado mucho de la cuestión de Babilónica, cómo es que le da mucho honor a los títulos y si prospera y si tiene mucho dinero, triunfó en la vida. O sea, para nosotros el dinero, o para Babilonia el dinero, es un sinónimo de estar bien. Pero miren nada más cómo ve la profecía allá en el libro de Sofonías. En el libro de Sofonías, en su capítulo 3, dice allá en Sofonías capítulo 3, versículo 12. Sofonías 3:12, dice la palabra de Dios, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos habrá lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. O sea, la palabra del Señor, viéndolo ya en el cumplimiento profético, ve que ninguno de los hombres doctos, que tampoco vamos a cuestionarlos, ¿verdad? Por algo leen o estudian, pero si nosotros vemos que Dios va a emplear cosas sencillas, cosas humildes, y por eso a veces me he preguntado, si viviéramos en los tiempos de Cristo, ver a este carpintero enseñar profecías, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No era Sanedrín, no era Anás, no era Caifás, y realmente nosotros con todo ese espíritu de Babilonia lo hubiéramos condenado. Y por eso dice Eventos de los Últimos Días, el capítulo El Fuerte Clamor, el Consolador se revelará no en una forma específica, precisa que el hombre pueda delinear. ¿Por qué? Porque todos los hombres, todos, incluyéndonos todos pensamos que estamos haciendo bien. No,
una cosa es cierto, el único que no se equivocó fue Cristo Jesús. Si tú lees toda la Biblia, todos los grandes hombres bíblicos se equivocaron. Ese es nuestro primer principio. Esa es la justificación por la fe. Es echar abajo la gloria del hombre, pisotearla. Y al único exaltar es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con todo lo que nosotros sabemos, escucha, no hemos llegado a entender tan siquiera realmente cómo es Dios. Y por eso yo te invito a que a partir de ahorita busques a Cristo. Y dice así, que el hombre puede, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperados, que honrarán a Dios nada más. Pero imagínate que Dios le diera la luz a los letrados. Todo mundo hubiera dicho, bueno, porque estudian, porque fueron a la escuela, por eso es que predican. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere la gloria al hombre. Para que todo mundo se sorprenda, diga, mira, y los que vienen de allá ni escuela tienen. Míralos y mira cómo hablan de la palabra de Dios. Eso se le debe solamente a Cristo Jesús. Por eso es que Dios permite a los ilustrados. Dice acá, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debería hacerse, pasarán por alto. Si tú sigues estando aquí en la ciudad, y escucha, tal vez los adultos que no tengan hijos ya grandes, bueno, pueden estar aquí, pero no vivir en ellas, dice la sierva del Señor. Van a ser pasados por altos. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. ¿Y por qué? Porque una gente común sin estudio, predicando la palabra de Dios. ¿La gloria para quién es? ¿Para sus estudios de ellos? No. Dice uno, no cabe duda. Cristo les está enseñando. En cambio, cuando fueron a la escuela, es que porque eres profesor, es porque eres teólogo. Los méritos siempre van hacia el hombre y no van hacia Cristo. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros ya estamos casi llegando al término, pero hay mucho que estudiar, por eso le invitamos que agarre esses materiales, empiece a leer con oración, el Espíritu Santo nos va a guiar. Como dijo el pastor ahorita, el pastor Andrade dijo claramente de que no somos dueños de la verdad, apenas estamos mirando un poquito de la luz, cada vez más nos estamos maravillando de cómo Dios tiene tanta luz para esta hora. Yo le invito a que lea esses livros, el libro de Estudios de Educación Cristiana del professor Sutherland, tiene los apêndices a respeito da escola de Madison. Me olvidei de comentar na classe passada, há muito material aí para que você pueda aprender bastante, e nós outros também. Este manual tem muitos textos bíblicos a respeito do plano original, que é Cristo ensinando aos discípulos, e também os textos da irmã White a respeito da obra que está intocada para o tempo del fim. E, hablando em isto, al capítulo 16 deste manual de obra médico-missioneira, está, por dizer aí, um regalo, não puedo dizer assim, onde estão os princípios sencillos que Deus quer agora que su pueblo se aparte, como acabo de ler em Apocalipse 18, se aparte de las drogas, de los mercaderes de la tierra, las grandes corporaciones que estão vendendo químicos, drogas, e o pueblo de Deus que vai entrar al tiempo del fin, em la hora de la persecución, não pode depender de comprar e vender nada. Então, como vamos ter la medicina para el azúcar, para a enfermidade? Não podemos. Agora temos que desprender-nos completamente de los químicos. E a única maneira é seguindo o plano original. Aqui há 85 citas, poderosas citas, de que não devemos meter drogas em el plan final para o remanente. O remanente tem que estar completamente livre de Babilônia. Por isso, le invitaria a que leyera este material a respeito de los puestos de avançada. Aqui há muito material, como mencionei também desses outros livros. Temos que agora estudar todo este material para transformar esta teoria em la prática. Então, temos que ter um pequeno restaurante ou uma casa de jugoterapia em la ciudad, onde vamos usar isto como uma carnada para que a gente pueda chegar e mirar que se pode melhorar sua saúde, llevarlos al sanatório, al campo, al distrito rural, aí damos os tratamentos naturais e aí lhe vamos a ensinar
Y qué bonito, pastor, si pudiéramos hablar un poco aquí, el poder de los productos naturales, ¿no? Tenemos, por decir, que enseñar a la gente a dejar el café, la soda, el alcohol, el cigarrillo, la comida refinada, chatarra, y abandonar el aspartame, el glutamato monosódico, todo eso, Benzoato de sodio, y a pasar a usar los productos que Dios creó en la naturaleza, ¿no? Esos libros hablan de la fitoterapia, muy poco conocemos del poder del carbón vegetal. Mira, las mismas comidas son remedios. Si usted usa el apio y si usted usa la betabel o remolacha para limpiar el hígado, la vesícula, ¿no? Y todo eso, toda la papa para desinflamar y para conjuntivitis, todo ese paquete de información están en esos libros. Ya debemos empezar ahora mismo como estudiantes de la escuela superior, porque el Señor va a hacer maravillas al tiempo del fin. Por eso, mi querido hermano, este plan está en esos libros, eventos de los últimos días, eventos del tiempo final, y para que podamos tener eso, tenemos que estudiar, aprender. Aquí dice así, eventos de los últimos días, dice a la página 123, dice, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de cultos como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en las ciudades. Es la misma cita que leí al libro Mensajes Selectos, tomo 2, pero nomás que termina diciendo que debemos llevar a los jóvenes afuera de las ciudades y allá abrir el puesto de avanzada. Por eso, mi querido hermano, si usted puede conseguir un promedio de 2, 4, 6 acres de tierra donde hay agua, donde pueda plantar, tiene que empezar lo primero, el ABC de la verdadera educación, la agricultura. Tenemos que enseñar a los niños a un oficio, a un trabajo mecânico, donde ellos van a aprender algo manual. Eso es importantísimo. No solamente quedar repitiendo hasta la venida del Señor, Proverbios 22:6, lo que hacemos en las iglesias. Está bien, pero no es solamente esto. Instruye al niño en el camino que debe andar. Tenemos que educarlo en la teoría, en la palabra, y educarlo en una actividad física. Los niños tienen que tener trabajo manual. Dejar el iPhone, el iPad, dejar ahí la televisión, la internet, dejar Babilonia, porque el mundo está entrando en nuestras casas. Tenemos que romper con la tecnología, romper con la internet, mis hermanos, llevar a los niños a cuidar los animales, cuidar las plantas. Ellos van a estar desarrollándose mentalmente, espiritualmente y físicamente también. Un plan perfecto, pastor. Y si nosotros no lo rompemos, lo va a romper Dios. El Señor nos va a con las poner trompetas. a la fuerza, ¿no? Por amor a nosotros. Sí. Para que lo entendamos un poco, porque definitivamente las tecnologías digitales, ustedes saben, ¿verdad? La historia de electricidad y magnetismo, cómo el Señor había ocultado todo este conocimiento de la humanidad, pero por lo mismo, miren, hasta dónde hemos llegado ya nada más en 40 años que se unió la electricidad y el magnetismo. O sea, muchas cosas. Por eso dice allá en Consejos para los Maestros, muchos de los que colocan a sus hijos en nuestras escuelas tendrán grandes tentaciones porque desean para ellos lo que el mundo considera la educación esencial. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento acerca de los principios del reino del cielo, la educación impartida es una perversión del vocablo. O sea, no son escuelas. La escuela superior es aquella que prepara al muchacho para encontrarse con su Salvador, con su Maestro, con su Pastor, que es Cristo Jesús. Amén, qué bonito. Yo quisiera decir, mis hermanos, ya vamos con nuestras palabras finales, porque ya vamos casi concluyendo. Este libro, Eventos de los Últimos Días, a la página 123 que acabo de leer, bien abajo dice así: no se recomiendan traslados apresurados al campo. E por isso, pastor, muitos estão aí agora pedindo misericórdia que ele envie uma ajuda, porque foram despreparados. E esse é o grande peligro. Al passar del milênio, muitos predicadores llenos de ânimo empezaram a predicar o fim del mundo e um montão de gente salió al campo despreparados. No, mis hermanos, esta es una obra guiada por el Espíritu Santo, no por las emociones, por el fanatismo. Muchos vienen conmigo, pastor, ¿a dónde voy? Yo no sé, es el Espíritu Santo que tiene que guiarnos a todos. Entonces, a la vez,
que hagamos este traslado guiados por el Espíritu Santo, preparándonos de manera correcta, el Señor nos va a dar el éxito. Ahora quisiera decir, mis hermanos, de que el Señor estaba pendiente de la iglesia en el pasado. Estoy leyendo ahora el libro Deseado de todas las gentes, a la página 588, dice así: después que hubo indicado las señales de su venida, Cristo dijo: cuando vieres hacerse esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Velad, mirad, velad y orad. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaran de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparan a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas esas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó, dice Amén. aquí. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaran en la señal de la ruina inminente y oyeran de la ciudad, escaparan a la destrucción. Así también, dice aquí, ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Amén. ¡Wow! ¡Qué bonita cita!, ¿no? Amén, sí. ¡Qué hermoso! Consoladora. El Señor nos ha dado la luz, nos ha dado las señales, aunque no sabemos el día, la hora, pero sí, Él nos va colocando el énfasis en las señales. Y si obedecemos a la voz, como leímos en Mateo 24, 16, salimos de la ciudad y obedecemos al plan, como lo hizo Enoc, como lo hizo Juan el Bautista, Dios nos va a salvos. bendecir. Y sobre todo, quiero compartir esta cita con ustedes que la han leído también. Es la lluvia tardía. No todos recibirán la lluvia tardía. Dice, esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. ¿Qué quiere decir? No estás esperando un gran movimiento que sí, vámonos todos afuera. No, es personal, es tu familia, sobre todo nosotros los hombres, que somos cabezas de la familia. Tenemos que tomar la decisión. A veces la mujer, poquito, ¿verdad? Pero juntos en oración cumplamos el propósito, porque Dios nos permitió ser padres. Amén. Así que, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Esperamos que esta clase o estas clases hayan sido de provecho para usted y para la preparación para la venida del Señor. Así como siempre, vamos a terminar, vamos a pedir la bendición del cielo sobre cada familia de nosotros. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra, Amén. por toda luz que hemos recibido. Danos sabiduría, Señor, y más que todo humildad para seguir las instrucciones y preparar un remanente para esta hora. Bendice a mis hermanos, cada familia, Señor. Bendice cada iglesia, cada grupo. Prepáranos para la hora, para la crisis que viene. Como dice Daniel 12:1, tiempo de gran tribulación como nunca ha habido desde que hay gente en la tierra. Ayúdanos. Y Él se levantará por su pueblo. Gloria a tu nombre, Amén, Señor. Señor. Te agradecemos por Jesús. Amén. Amén.